constitucionalista de la República, defensor de derechos humanos y lesa humanidad, del abogado Abdalá Bucaram Ortiz. San Gregorio de Puerto Viejo. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Farfán, rector de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, doctor Jorge Luis Villacreces, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, ingeniero José Salén, expresidente del Banco del Estado, doctor Luis Villacrez Colmo, fundador del Partido Religiosista en Manaví, abogado Abdalá Bucaram Puley, al doctor Bruno Poggi Guillén, Humberto Poggi, ex gobernador de la provincia de Manaví. Bien, lamentablemente la historia de los derechos humanos es una historia que parte a raíz de las violaciones de derechos humanos, ¿verdad? La primera declaración de derechos del hombre de 1789, libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Robespierre, Danton y todos los que conformaban evidentemente la Revolución Francesa no fueron muy técnicos jurídicamente para hacerle juicio evidentemente a toda la oligarquía francesa, sino que los decapitaron. Luego en el siglo XIX aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, la revolución industrial, ¿sí? Influenciada básicamente por toda la doctrina del capitalismo, de Marx, de Lenin, ¿sí? Producto básicamente de las revoluciones de los sindicatos. Y ya cuando entramos en el siglo XX comenzó todo el auge de la internacionalización de ciertas garantías que todavía estaban en el ámbito del derecho doméstico, se encontraban básicamente en el texto constitucional, pero no habían tenido una salida supraconstitucional ni tampoco teníamos organismos internacionales. Siglo XX, podríamos decir, es el siglo que es el testigo ocular, el testigo que da lugar a la creación de la Corte Penal Internacional, a las dos Cortes Penales Internacionales para Yugoslavia, para Ruanda, la Corte Penal Internacional de La Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, incluso hasta la Corte del siglo XX todavía vimos dar a luz a la Corte Africana de Derechos Humanos. Pero ¿por qué yo digo que al hablar de la historia de los derechos humanos estamos hablando lamentablemente de historia de violaciones? Porque los derechos humanos se fundamentan sobre la base de la ineficacia, lamentablemente, de la ineptitud y de lo inoficioso del Estado para poder reparar una violación de derechos humanos. Veamos el contexto muy claro. Si todos los Estados, ¿verdad?, supieran exactamente cuáles son las garantías básicas de derechos fundamentales, no tendríamos textos internacionales que ofrecerían, ¿verdad?, sacar, ¿sí?, una demanda internacional desde el punto de vista supraconstitucional. A nivel internacional, sea Corte Penal Internacional, sea Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea Corte Europea o Interamericana, la lamentable realidad es que nos encontramos frente a un problema de ineficacia de justicia, a un problema de ineptitud judicial, puesto que uno de los requisitos principalmente para llevar casos ante los organismos internacionales es primero haber agotado los recursos internos. En segundo lugar, ninguna demanda internacional puede usarse como instancia de apelación, como cuarta instancia, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que cuando uno plantea una demanda internacional, no se plantea de una sentencia o de un acto administrativo específico, sino que se plantea dicha demanda contra una serie de irregularidades que tienen que ver con violaciones al debido proceso, violación al derecho a la tutela judicial efectiva, ¿sí?, violación al derecho a la defensa, ¿sí?, ineficacia del propio Estado para poder, mediante sus mecanismos, recursos, poder reparar básicamente la violación. Al momento en que
me consultan básicamente el caso. Me acuerdo que el tema de la consulta sobre el caso de Abdalá Bucaram nace a partir de un foro en la Universidad Católica que fue invitado el ahora candidato a presidente de la República, ¿sí?, Abdalá Bucaram hijo, ¿sí?, Pule, en el cual se discutía el tema de las reformas constitucionales. Se discutía cuál era la pretensión básicamente del gobierno al intentar impulsar unas reformas constitucionales sin pasar por la consulta popular. Y en ese momento nace una conversación que nos lleva básicamente a lo que actualmente tenemos. Es decir, ¿sí?, la posibilidad de que efectivamente un caso como el de Abdalá Bucaram Pule, y lo digo yo en base a mi experiencia internacional, genere una jurisprudencia a nivel latinoamericano sobre lo que no se debe hacer dentro de un Estado democrático de derechos, sobre lo que no se debe hacer con respecto básicamente, ¿sí?, al derecho de la resistencia, al derecho de la oposición, sobre los mecanismos constitucionales que tienen los países para ser empleados, ¿sí?, en caso de que exista en algunas ocasiones, ¿sí?, discordia o exista oposición. ¿Sí? Este es el tema del derecho de la resistencia, por ejemplo. Siempre cuando me consultan sobre si estaría de acuerdo, ¿sí?, con que saquemos al actual presidente de la República, yo diría que no. ¿Y por qué no? Porque existen mecanismos constitucionales, ¿sí?, y porque yo, como abogado de un expresidente que fue destituido ilegalmente, no puedo promocionar que se haga exactamente lo mismo, es decir, que se rompa el orden constitucional o el orden constituido sin que se empleen los mecanismos que expresa la propia Constitución. Entonces, la demanda de Abdalá Bucaram Ortiz, presentada contra el Estado ecuatoriano, se basa en primer lugar en el retardo injustificado de la administración de justicia. Aquí, luego de esta introducción, ¿sí?, es una introducción un poco didáctica, voy a intentar hacer técnico, pero no tan técnico, porque es un tema bastante complejo, el tema internacional, pero debo dividir la exposición en torno a lo que pasó en el año 87 con respecto a la tortura de Abdalá Bucaram, en el cual presentamos también un pedido a la Fiscalía General del Estado para que avance sobre la base de un delito de lesa humanidad, y la destitución sufrida básicamente por Abdalá Bucaram contra Abdalá Bucaram en el año 97 y los posteriores juicios que impidieron básicamente su venida. El caso Mochila Escolar y el caso Gastos Reservados, ¿verdad? Para los que no conocen lo que es el sistema interamericano de protección tiene dos etapas, podríamos decir. Una etapa que es la etapa prejudicial, ¿sí?, que se lleva a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una parte judicial que se lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera tiene sede en Washington, la segunda tiene sede en San José de Costa Rica, ¿verdad? Para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay que pasar por el filtro de lo que se conoce como admisión y fondo, ¿sí?, en Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Abdalá Bucaram Ortiz, ¿sí?, fue planteado sobre la base del retardo injustificado de la administración de justicia. Esto es importantísimo, ¿sí?, porque alguien podría decir, ¿cómo plantea un caso internacional si la destitución ocurrió en el año 97? ¿Sí? Y aquí viene, obviamente, lo importante de evidenciar, como se ha evidenciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el caso ya ha sido admitido recientemente, que luego de la destitución, básicamente, de Abdalá Bucaram Ortiz, que se hizo sin un juicio político previo y que se lo hizo basado en una norma que permitía declarar la incapacidad mental, básicamente, de un mandatario. ¿Sí? Estos 40 y pico de diputados que se convirtieron en psiquiatras, ¿verdad?, decidieron, mediante una resolución que fue declarada luego inconstitucional, decidieron que Abdalá Bucaram Ortiz no iba más en el cargo. No duraron más de 2 o 3 días, ¿sí?, el abogado Bucaram sale en un helicóptero, sale fuera del país, y a los pocos días se inician 2 juicios sin que haya sido notificado, 2 juicios penales, en los cuales en ese autocabeza de proceso se dictan 2 órdenes de prisión preventiva. Desde 1997 prácticamente
apenas nada más el lapso en el cual los juicios fueron declarados nulos y que Abdalá Bucaram pudo venir, pero basándonos en una continuidad de los actos, podríamos decir que Abdalá Bucaram Ortiz ha estado más de 19 años con una orden de prisión preventiva. ¿Verdad? Cualquier abogado con un mínimo básicamente de educación o cualquier estudiante de derecho de avanzado semestre podría tener como conclusión de que cómo es posible tener a una persona 20 años en prisión preventiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchísimos casos, voy a citar, porque son estudiantes de derecho, tienen el caso básicamente Tiri contra el Estado ecuatoriano, el caso Suárez Rosero contra el Estado ecuatoriano, el caso Álvarez también contra el Estado ecuatoriano. Hay muchísimas sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos en que establecen que la prisión preventiva no puede ser usada como una pena anticipada, porque es una medida cautelar, no es una pena anticipada. De ahí, ¿sí?, el resto evidentemente se cae, ¿no? La norma constitucional o que permitía la destitución de un presidente de la República en aquella época hablaba de una situación de insanidad mental permanente, declarada y comprobada, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, pues, muchos pueden ser muy jóvenes, pero si revisan un poco en el internet hay muchísimo material, se van a dar cuenta de que no hubo un reconocimiento médico de Abdalá Bucaram. No hubo peritaje, no hubieron peritos. Básicamente los diputados de aquella época decidieron declararlo mentalmente incapaz simplemente porque se les ocurrió, simplemente por una apreciación subjetiva, ¿verdad? Sin juicio político previo, y eso origina básicamente la resolución de destitución. Algo importante para los que quieren ahondar en el tema histórico: ¿sí? La resolución de destitución del presidente de la República fue declarada en aquella época inconstitucional por el Tribunal Constitucional de aquella época. ¿Sí? Fueron destituidos luego los miembros del tribunal, ¿sí?, porque se inició un juicio político, pero algo importante, la resolución nunca fue revocada. ¿Sí? La resolución de inconstitucionalidad de la resolución del Congreso Nacional de aquella época sigue en firme, ¿sí?, desde el punto de vista constitucional, es decir, fue declarada inconstitucional y se constituyó en una resolución en firme porque en la revisión de los archivos, ¿sí?, no revocaron la resolución básicamente de lo que era en aquel momento el Tribunal Constitucional del Ecuador. Luego, los dos juicios, ¿sí?, por los dos autocabezas de proceso, tanto el juicio por el caso mochila escolar como el caso básicamente de los gastos reservados, fueron iniciados sin, obviamente, una notificación previa, sin el derecho a la defensa. No habían los soportes. No olvidemos, por ejemplo, para el caso de los juicios de peculado, ¿sí?, actualmente se requiere un informe de la Contraloría General del Estado para poder iniciar básicamente un juicio de peculado. En aquella época se hizo con la sola acusación básicamente del fiscal general de aquella época, en los dos casos, sin pedir autorización al Congreso Nacional. ¿Sí? En el cúmulo de años, cerca de 20 años, han habido dentro de los dos procesos una serie de irregularidades que tienen que ver con la falta básicamente de mecanismos para una adecuada defensa, la falta de una tutela judicial efectiva, ¿sí?, el hecho histórico de que en la época de la presidencia de Guillermo Castro Dager se declararon nulos estos procesos, y el nuevo presidente de la nueva Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, declaró la nulidad de la nulidad en aquella, algo, una figura pues totalmente inexistente, porque sabemos también como abogados, ¿sí?, que es imposible anular lo que ya está nulo. ¿Sí? No se puede anular lo nulo, ¿verdad? Entonces, pero Velasco anuló el auto de nulidad básicamente de Guillermo Castro Dager. Podríamos decir, irregularidades fueron reportadas en varios memoriales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la finalidad, y fíjense bien, porque obviamente estamos hablando de nivel internacional, el caso Gutmann
contra Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Es un caso que ha sido muy citado en el caso de Abdalá Bucaram Ortiz, ¿sí? Es un caso en el cual hubo efectivamente, ¿sí?, una serie de condicionamientos del Estado mexicano a través de normas internas para impedir que una persona fuese candidato, ¿sí?, en ese caso a la alcaldía de un Estado de México, ¿verdad? El caso Goodman, como está contra los Estados Unidos, Estados Unidos mexicanos, lo pueden ver en el internet, ¿sí?, analiza la Corte Interamericana muy claramente que en algunos casos los estados utilizan mecanismos de justicia y mecanismos normativos para impedir el ejercicio de derechos políticos. La demanda de Abdalá Bucaram Ortiz está basada básicamente, ¿sí?, en la conculcación de derechos políticos. Convención Americana de Derechos Humanos. Son derechos políticos. El resto, justicia, ¿sí?, libertad de circulación, ¿sí?, prisión preventiva en exceso, son mecanismos que utilizó el Estado para poder impedir que una persona pueda retornar al país para ejercer derechos políticos, ¿sí? Y si ustedes lo ven bien, el Estado ecuatoriano en la siguiente constitución, fíjense bien lo que yo voy a decir, porque lo que yo voy a decir, ¿sí?, podría decir, pero ¿cómo es eso? Es un tema nada más de revisar los tratados y pactos internacionales. En la Constitución del 98, ¿sí?, incluyen dos disposiciones que para mí son disposiciones dentro de, para mí, una etérea ley, que es una ley Bucaram. O sea, yo digo ley Bucaram, un conjunto de normas, ¿verdad?, dictadas después de la destitución de Bucaram, destinadas a impedir que un candidato pudiese venir. Entre esas leyes, entre esas normas de la ley Bucaram, es una ley específica, fue, por ejemplo, haber declarado imprescriptible el peculado en la Constitución de 1998. ¿Sí? En ningún pacto o tratado internacional la calidad de imprescriptibilidad está asignada a un delito económico. Óiganlo bien. O sea, la categoría de imprescriptibilidad penal, en materia penal, fue diseñada a partir de las convenciones de Ginebra y convenciones de La Haya, Derecho Internacional Humanitario, para impedir la prescripción de delitos de lesa humanidad. Aquí, los genios de la constituyente del 98 se les ocurrió extender una categoría que era propia de delitos de lesa humanidad a un delito económico. Hay incluso un conflicto a nivel internacional, en algún momento se va a evidenciar, puesto que si aplicásemos directamente los pactos y tratados internacionales bajo el principio pro homine, ninguna categoría de delito contra el Estado, peculado, ¿sí?, malversación de fondos, sería imprescriptible, porque las convenciones internacionales no establecen la imprescriptibilidad de delitos económicos, ¿sí? Los genios de la constituyente del 98 extendieron una categoría que no correspondía a delitos económicos, una categoría propia de los delitos de lesa humanidad. Entonces, ahí ya podemos ver los trazos de ciertas normas destinadas a Bucaram. Imprescriptibilidad de delitos económicos, peculados. Cuando, si ustedes revisan en el panorama internacional y en constituciones comparadas, ¿sí?, probablemente Ecuador sea el único país que le haya otorgado la categoría de imprescriptibilidad al delito de peculado, porque no lo encuentro en Perú, que he revisado en Perú, no hay en la Constitución de Perú, no hay en la Constitución argentina, no hay en la Constitución boliviana, ni siquiera en la venezolana. Es propia de la Constitución ecuatoriana la categoría de imprescriptibilidad de un delito económico. En segundo lugar, se incluye en la Constitución del 98, ¿sí?, la prohibición de que un candidato que haya sido, una persona que haya sido declarada mentalmente incapaz, pudiese ser también candidato nuevamente a la presidencia de la República. Segundo caso, está reportado a nivel internacional. Pues qué coincidencia que después de la destitución de Bucaram incluyeran en la Constitución del 98 estas dos cosas que impedían, al parecer, que el abogado Abdalá Bucaram Ortiz
pudiese efectivamente volver nuevamente para poder retomar sus derechos políticos. Entonces, en el contexto de lo que es Agdalá Bucaram Ortiz, y yo les voy a ser muy sincero, yo al abogado Agdalá Bucaram Ortiz recién lo conozco hace poco, en realidad, ¿sí? Me encargaron la lectura del proceso, ¿verdad? Lo único que oía fue estas estigmatizaciones productos de la prensa, pero cuando realicé el proceso, ¿sí? Y cuando lo conocí, no lo conocía, lo conocí en Panamá, me convencí, sinceramente, y lo digo, como defensor de derechos humanos, hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo puedes? Yo, a cualquier persona que me dice, ¿cómo puedes estar en un tema de derechos humanos vinculado a Agdalá Bucaram? Les digo, Agdalá Bucaram Ortiz, en mi concepto personal, yo estoy convencido, es un perseguido político. Es una víctima, ¿sí? Por más de 20 años de un sinnúmero de irregularidades que van desde la tortura, ¿sí? Hasta la estigmatización familiar, ¿sí? La restricción de derechos económicos, la restricción de derechos políticos, ¿sí? Se encargó la prensa en aquella época, ya entre bastidores podríamos decirlo, lo hemos reportado también en el memorial. Hubo básicamente el complot de algunos medios de comunicación con algunos candidatos, o con unos, líderes políticos del ámbito guayaquileño, ¿sí? Que se destinaron, o sea, se complotaron con la finalidad de desacreditar básicamente a Agdalá Bucaram Ortiz. Ahora, en el transcurso de los 20 años, encontramos jueces, ministros de Estado, secretarios jurídicos de la presidencia, hasta el último, que ¿sí? sin ningún tipo de pudor, que venga Bucaram para meterlo preso, que venga el corrupto de Bucaram, Bucaram debería estar preso, sin haber sido, ¿sí? sentenciado, ¿sí? Había ya pronunciamientos de los propios jueces, básicamente, que llevaban los casos, adelantando criterios. Fíjense qué país para más lindo, ¿verdad? Los propios operadores de justicia y los propios personajes políticos encargados de tutelar la neutralidad de la justicia, ¿sí? En estos 20 años que se ha documentado, iban a la televisión, iban a la radio y decían su concepto personal de que Bucaram tenía que estar preso antes de que el proceso avanzase. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? ¿Sí? De que también había, ¿sí? la violación del principio de presunción de inocencia. Esto es importante. Por eso caso Gutman contra Estados Unidos mexicanos, el caso también Suárez Rosero, el caso Tibi contra el Estado ecuatoriano. A Tibi, por ejemplo, un francés que vino acá, lo sacaron por la televisión como narcotraficante, lo torturaron, luego ¿sí? lo sobreseyeron, y luego el Estado ecuatoriano tuvo que pagar 450.000 euros, ¿sí? y una disculpa pública al Estado francés por haber efectivamente condenado a alguien inocente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el caso Tibi? En el caso Tibi también ya hubo referencia de que la prensa y que las autoridades ya habían anunciado, ¿verdad?, la culpabilidad, ¿sí? del supuesto reo antes de que existiese una sentencia. En el caso Bucaram, ¿sí? Bucaram fue ya condenado desde el momento en que salió del país. Comenzó la prensa el complot. Bucaram corrupto, Bucaram culpable, Bucaram esto. O sea, antes de que se iniciasen los procesos, Bucaram ya era culpable. O sea, ¿qué garantías había para procesar a un personaje político en el contexto de un complot mediático, ¿sí? con grupos políticos destinados a crear un halo negativo y un halo de culpabilidad sobre un personaje político? Y eso lo hemos reportado en el último memorial. Una de las cosas que también queremos hacer con esta demanda internacional es que se evidencie, ¿sí? el rol de los medios de comunicación y los límites de los medios de comunicación en relación a la información que producen con respecto a un personaje político, ¿verdad? Aunque no había linchamiento mediático en aquella época, ¿sí? Pero igual, ¿sí? es evidente que en aquella época hubo el complot de varios medios de comunicación con personajes políticos
orientados principalmente a desprestigiar y a romper esa presunción de inocencia de Bucaram antes de que lleguen los juicios. Violación flagrante al principio de presunción de inocencia que debe tener cualquier persona. Usted, alguno que sea estudiante de Derecho, si ve en la prensa, ¿sí? Tengo muchos casos en los cuales la prensa sigue sacando todavía, ¿sí? Casos de narcotráfico, casos de cohecho, ¿sí? No le hacen ni siquiera la audiencia de flagrancia y está la cámara, ¿verdad? Y luego lo sobreseen a estos supuestos delincuentes, culpables o no. ¿Y qué pasa? El Estado, ¿qué tiene? De acuerdo a la Constitución del 2008, el Estado tiene una responsabilidad por error judicial y por mala administración de justicia. Esa responsabilidad le cuesta millones de dólares al Estado en materia de indemnizaciones. El Ecuador tiene sentencias hasta el 2020 en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después del caso Quintana Cuello versus otros, del caso de la Corte Suprema de Justicia destituida, vino el caso Luis González contra el Estado ecuatoriano, un caso de una niña que se le negó el derecho a una niña contagiada con VIH, que se le niega también el derecho a la educación. Va a salir otro caso dentro de poco en Corte Interamericana. Tenemos sentencias contra el Ecuador hasta el 2020, cada año. ¿Sí? Y en estos 8 años de gobierno, como bien se jactó el presidente de la República, yo soy defensor de derechos humanos, lamentablemente tengo que decirle, el señor nos persigue, a un pocotón de colegas nos persigue, es verdad. ¿Sí? Nos persigue porque no le gusta que lo demanden, ¿no? Pero Ecuador tiene más demandas en estos 8 años que las denuncias que tuvo Pinochet durante su dictadura a nivel internacional. Así va. O sea, se duplicó el número de demandas en Sistema Interamericano de Protección por violaciones de derechos humanos durante estos 8 años. ¿Coincidencia? No hay coincidencia. Pues nos encontramos frente, básicamente, en mi criterio, a una democracia maquillada, a una democracia falsa, una democracia carente de garantías, en la cual solamente encontramos las formalidades, pero en la práctica sabemos que lo que hay es unificación de los poderes en manos de una sola persona, que es el presidente de la República. Con respecto al otro proceso, ¿sí? Que se presentó hace un par de semanas por la tortura, básicamente, de la Bucaram, vean el entorno, ¿no? Estamos hablando de que la demanda internacional ante el Sistema Interamericano de Protección se presenta por la destitución de Bucaram en el año 97 y los juicios que todavía no han sido cerrados, que llevan más de 20 años. Pero en el año 1986, Bucaram tuvo que salir del país, en lo que se conoce como el primer asilo, por unas declaraciones en las cuales había dicho que las Fuerzas Armadas solamente servían para desfilar el 9 de octubre, una fecha histórica, y que gastaban la mitad del presupuesto en ese desfile. Por eso, época de Febres Cordero, ¿sí? Se le inicia un juicio penal por injuria, ¿verdad? ¿Sí? Y evidentemente, en ese momento hubo la posibilidad de que Bucaram tenía la certeza de que iba a ser encarcelado, se dirige a Panamá, ¿verdad? Pide asilo, y durante ese interín, el gobierno de Febres Cordero, y esto está documentado, digo con nombres porque está ampliamente documentado en el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que este mismo gobierno se encargó de redactar, ¿sí? El gobierno de León Febres Cordero toma contacto con el gobierno de Noriega, ¿verdad? Y a través de un agente de policía que luego declara ante el propio Senado estadounidense, Evaristo Gómez, ¿verdad? Declara Evaristo Gómez posteriormente de que había sido contactado y que había ido el secretario particular de Febres Cordero, el señor Orellana, a organizar básicamente la manera, el complot para plantarle droga a Bucaram, encarcelarlo y desprestigiarlo. Estos son archivos públicos, ¿sí? ¿Por qué se supieron? Porque, como ustedes saben, Noriega fue llamado por el Congreso Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica por la serie de irregularidades que cometió durante su dictadura, y en uno de esos tantos testigos, Evaristo Gómez declara ante el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica de que una de las tantas cosas
que tenía el dictador Noriega era complotarse con los gobiernos de derecha, en una especie, parece ser, de reminiscencia o de residualidad del Plan Cóndor, para desprestigiar a aquellos líderes populares o aquellos líderes que tenían alguna connotación con el pueblo. Esto está efectivamente. ¿Sí? Abdalá Bucaram Ortiz, podríamos decir, es el único político vivo, ¿verdad?, que, de acuerdo al propio informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia y a los propios informes de archivo que reposan en el Senado norteamericano, fue torturado. ¿Torturado cómo? Está la documentación clara ahí. Torturado significa de que le pusieron electricidad en las partes genitales, ¿verdad? Lo colgaron de los pulgares, lo incomunicaron, lo amenazaron, lo dejaron sin comer, ¿verdad? ¿En el contexto de qué? De un gobierno, ¿sí?, que se comprobó, ¿sí?, tenía una política sistemática, ¿sí?, de persecución a sus opositores. El gobierno de Flores Cordero, tenemos los casos de Restrepo, el caso Consuelo Benavides, ¿sí?, los famosos escuadrones volantes de la muerte, el famoso SIC, ¿verdad? Entonces, todo ello, ¿qué configuró? Configuró la idea de que nos encontrábamos frente a una política pública de Estado destinado a torturar a opositores. La denuncia presentada por Abdalá Bucaram Ortiz en el contexto de la tortura fue calificada como delito de lesa humanidad y por lo tanto sí es imprescriptible. Tanto en los dos procesos, lo que busca el abogado Abdalá Bucaram es que se conozca la verdad histórica, ¿verdad? Obviamente la reparación material e inmaterial es parte del contexto internacional porque así lo obliga. Así que cuando se declara una violación de derechos humanos hay que reparar integralmente, ¿sí? Pero en realidad, si toda esta lucha del abogado Bucaram es para evidenciar frente al pueblo ecuatoriano la verdad histórica de lo que constituye, en mi criterio, uno de los pocos perseguidos políticos vivos que existe en la historia del Ecuador y que en algún momento el Estado tendrá que ofrecer las disculpas públicas necesarias, reconociendo que efectivamente nos encontramos frente a violaciones de derechos humanos. Gracias por la atención. Declara abierto el foro. Por favor, quien desee realizar alguna pregunta, que levante la mano para acercarle el micrófono. Es inconstitucional la prisión preventiva que se le dictó al expresidente Abdalá. Pero según lo que yo conozco, la prisión preventiva solo caduca una vez ejecutada. Entonces, ¿por qué la calificó de tal manera la prisión preventiva? Sí. A ver, si está ejecutada, ¿sí?, evidentemente, pues lo que prescribe es el plazo de juzgamiento. Tiene como finalidad, ¿sí?, la inmediación del procesado, ¿sí?, al juicio. ¿Ok? Entonces, si la prisión preventiva no cumple con la finalidad, ¿sí?, ¿de qué? De traer al procesado al juicio, ¿verdad? Es decir, inmediación, se convierte, según la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, se convierte básicamente en una medida injustificada, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, si hay este problema, como pasó en el caso de Ajip, ¿sí?, o pasó en el caso Noboa, bien podía haberse dictado una medida alternativa, porque la idea de la medida cautelar, ¿sí?, principalmente es traer al procesado o impedir que el procesado, ¿sí?, pueda salir fuera del país. En el caso de Bucaram, la medida de prisión preventiva, esa es la naturaleza rara básicamente del caso Bucaram, fue dictada cuando Abdalá Bucaram Ortiz, ¿verdad?, había salido ya fuera del país, ¿sí? Entonces ya no cumplía la finalidad, nunca cumplió la finalidad, ¿sí?, de traer al procesado por principio de inmediación al proceso, sino que se convirtió en una herramienta básicamente de persecución política. Ahora, hay varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que documentan desde la época de Fred Cordero el problema del abuso de la prisión preventiva en el Ecuador, ¿sí? Porque existió un abuso realmente, ¿sí? Y obviamente pues ninguna medida cautelar de 20 años puede justificarse en el contexto de la razonabilidad del plazo de una medida, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual, obviamente cumpliendo con los parámetros de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Hemos reportado que la prisión preventiva, ¿sí? lo que está haciendo es vulnerar el principio de presunción de inocencia y se encuentra totalmente desnaturalizada porque si la realidad es la inmediación del procesado, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el cual no podría dictarse una medida alternativa a la prisión preventiva? Entonces, más bien se convierte en una herramienta de persecución, ¿sí? Para que no venga, ¿sí? Es muy sencillo dictar una medida alternativa para, obviamente, que se cumpla el principio de inmediación procesal.